En las profundidades de la Cartagena colonial, en 1706, nació una historia que jamás fue escrita en los registros oficiales, pero que sobrevivió en los susurros de los descendientes de esclavos. La protagonista no fue un conquistador ni una reina, sino una niña esclavizada de apenas 12 años. Su nombre era Virtudes, y su vida estaba marcada por el dolor, la humillación y el silencio. Sin embargo, de ese silencio brotó la venganza más brutal jamás imaginada. La hacienda San Rafael era un mundo en sí mismo. Aquel inmenso ingenio azucarero, rodeado por interminables cañaverales, latía al ritmo de los gritos de los capataces y del crujir de los látigos. Allí vivía Virtudes, hija de una mujer africana arrancada de Guinea y obligada a trabajar hasta la extenuación. Desde pequeña, la niña aprendió que llorar no servía de nada, que el silencio era la única forma de sobrevivir. Observaba desde su catre de madera podrida cómo su madre, Esperanza, soportaba tanto el peso del trabajo como los abusos de los amos y capataces. Don Cristóbal Mendoza, patriarca de la familia, murió cuando Virtudes tenía 10 años. En su lugar llegó su hermano, Aurelio Mendoza. Si el primero se limitaba a administrar desde la distancia, Aurelio disfrutaba del dolor ajeno. Su corpulencia y sus ojos crueles lo convertían en la figura más temida de la región. Él no solo explotaba la fuerza de los esclavos, los despojaba sistemáticamente de cualquier atisbo de dignidad. Madres separadas de sus hijos, castigos sádicos, hambre como herramienta de control. Virtudes no escapó a esa atención macabra. A su corta edad ya despertaba la peligrosa fijación de Aurelio. Bajo excusas inocentes, limpiar el estudio, servir la comida, la llamaba a la casa principal. Al principio, eran solo miradas y palabras melosas que contrastaban con los gritos a los demás esclavos. Pero aquella dulzura impostada era apenas la antesala de algo peor. Una noche de 1705, Aurelio la mandó llamar a su habitación. Allí, bajo la luz vacilante de unas velas y con el olor a ron impregnando el aire, la inocencia de Virtudes fue arrancada para siempre. Desde esa noche, la habitación de Aurelio se convirtió en un infierno recurrente. El hombre la convirtió en su juguete personal, sometiéndola a abusos físicos y psicológicos, diciéndole que era su culpa, que había provocado a un hombre de Dios, que merecía cada golpe. Durante más de un año, cada madrugada fue un tormento. Pero algo inesperado germinó en Virtudes. Aurelio buscaba quebrarla, reducirla a un ser vacío. Sin embargo, en lugar de apagarse, dentro de ella creció una semilla oscura, el odio. Aprendió a fingir docilidad, a ocultar sus emociones tras una máscara de sumisión. Mientras tanto, observaba cada detalle de la rutina del amo, memorizaba sus hábitos y analizaba cada debilidad. Sin que nadie lo supiera, aquella niña de 12 años estaba diseñando una venganza que estremecería a toda Cartagena. El odio no nació en Virtudes como un estallido, sino como un hilo silencioso que se fue tensando con paciencia. Mientras los demás veían a una niña dócil, por dentro se forjaba hierro. Aprendió a escuchar sin ser vista, a moverse sin dejar rastro, a encadenar minutos como cuentas de un rosario oscuro. Observaba los recorridos de los guardias, memorizaba los cambios de turno, contaba las copas de ron que Aurelio vaciaba cada noche antes de encerrarse en su estudio con los libros de cuentas. Cada hábito del amo era una piedra más que ella acomodaba en el puente que la llevaría al otro lado. En los barracones, la anciana Mumbayá cuidaba heridas y espíritus con la sabiduría de la selva. Virtudes se acercó a ella fingiendo preocuparle la fiebre de un niño, el dolor de espalda de un peón, la tos de su propia madre. Mumbayá le habló de hojas que adormecen y cortezas que paralizan,
de infusiones que apagan la voluntad sin robar el aliento. La niña escuchó como quien escucha una plegaria, no para repetirla, sino para cumplirla. Nada de aquello era un impulso, era método. Virtudes tomó nota mental de los nombres, los olores, las texturas y regresó a los cañaverales con la vista afilada. Entre las sombras, la naturaleza ofrecía su propio arsenal. Aurelio, en su soberbia, jamás imaginó que la sumisión perfecta podía esconder una mente estratégica. Ella le llevaba agua con manos firmes, encendía velas, acomodaba papeles, y cada gesto era una anotación invisible en un plan que nadie más podía leer. El ingenio azucarero continuaba su latido de explotación y rutina. El trapiche molía, los látigos sonaban, los rezos se perdían en el polvo. Pero dentro de la niña algo se había puesto en marcha sin retorno. El miedo ya no era su dueño, estaba convertido en brújula. Las lluvias llegaron y con ellas el aislamiento. Los caminos a Cartagena se volvieron barrizales impracticables. La hacienda quedó encerrada en sí misma como una fortaleza fatigada. Fue entonces cuando Virtudes entendió que el tiempo también podía ser un cuchillo. Esperó días enteros contando amaneceres con los dientes apretados, probando proporciones de hojas secas con miel, observando el modo en que una simple gota podía volver lento el pulso de un hombre. No buscaba un final fugaz, buscaba que el verdugo aprendiera, aunque fuera por un instante, que el cuerpo obedece a fuerzas más grandes que su voluntad. La máscara de niña obediente le salvó la vida. Los capataces no la temían. Los sirvientes españoles la trataban como a una sombra útil. Su madre, Esperanza, veía el cambio y callaba. Detrás de la dulzura de su hija había un filo. No era un filo de locura, sino de lucidez. Y esa lucidez había elegido un propósito: recuperar lo único que el amo no podía concebir que ella aún poseyera: el control de su destino. Una noche sin estrellas, cuando la humedad volvía pegajoso cada aliento, Aurelio llamó, como tantas otras veces, el ritual de siempre. La misma habitación, la misma luz vacilante, el mismo olor a alcohol y a dominio. Virtudes obedeció, como dictaba el guión perverso que él había escrito para ella. Pero aquella noche el guión tenía una línea nueva que el amo no vio venir. Una línea escrita en la lengua muda de la paciencia. No habría proclamas ni gritos, no habría anuncio de venganza, solo un silencio quirúrgico que abría la puerta a un acto definitivo. Virtudes se juró a sí misma 3 cosas: que no sería descubierta, que nadie más pagaría por lo sucedido y que el final no sería solamente castigo, sino mensaje. Un mensaje que los hombres crueles entendieran incluso sin palabras. Aquí también existe un límite. El momento elegido llegó sin estridencias, como llegan los puntos de no retorno. Aurelio se desplomó en su sillón tras la cena, con la soberbia del dueño que cree que el mundo es su hacienda. 3 copas, nunca 4. Luego agua, siempre agua. Un gesto pequeño, aprendido por costumbre, convertido ahora en la bisagra de una historia. Virtudes caminó hasta el pozo con paso de niña fatigada. Volvió con la copa y un pulso que no delataba su interior en llamas. El líquido pasó por la garganta del amo como si fuera una noche más. El efecto no fue inmediato. El mal rara vez se enfrenta con fuegos artificiales. Primero, la pesadez de los párpados. Luego, un tropiezo torpe. Después el suelo que se acerca como una marea. Cuando los ruidos extraños llegaron, Virtudes ya había desaparecido del marco de la puerta. Se ocultó en la penumbra del pasillo. Dejó que los minutos hicieran su trabajo. Escuchó con la calma de quien ha esperado demasiado. No hubo golpes de alarma, ni pasos de guardias. Todos confiaban en la rutina. Cuando regresó, los ojos del amo estaban abiertos y su cuerpo, obediente al pánico, se negaba a moverse. Una estatua de miedo.
Virtudes se le acercó con la sencillez de quien coloca una vela. Habló con una voz baja, sin temblor. No describió el pasado ni reclamó explicaciones. No había nada que explicar. Le dijo que todo estaba decidido, que aquella noche su poder había encontrado su frontera, y entonces, como quien ordena una mesa antes de sentarse a comer, preparó la escena del final. No hay necesidad de relatar aquello con morbo. Baste decir que no fue rápido, pero tampoco un espectáculo. Fue un acto, un cierre, una ceremonia íntima de restitución. Virtudes eligió la precisión por encima del arrebato, la firmeza por encima de la furia. No buscó el descontrol. Buscó que la lección quedara cincelada ahí donde el amo solo conocía imposición. En el silencio contenido de la casa principal, el poder cambió de manos sin testigos. Afuera, la lluvia golpeaba las tejas como si quisiera lavar siglos de injusticia. Adentro, la niña terminaba lo que había empezado mucho antes, la noche en que le arrebataron la inocencia. No hubo plegarias, no hubo perdón, hubo una decisión y su consecuencia. Y cuando todo acabó, Virtudes hizo lo que los vivos hacen, pensar en lo que viene. Ordenó, limpió, borró. Con la serenidad de quien ha sobrevivido a lo peor, se quitó de la piel el rastro del acto y dejó la habitación en un silencio que parecía antiguo. No había botín, no había desorden interesado, solo la evidencia muda de que, por una única vez, la balanza se inclinó hacia la víctima. Salió al corredor antes del primer trino. El cielo aún no tenía luz. El camino de regreso a los barracones lo conocía de memoria. Esperanza no dormía. Cuando la vio entrar, supo sin palabras que la historia había girado. En los ojos de su hija no había júbilo, había una calma nueva, grave, intocable. La madre entendió la magnitud del precio pagado y también la necesidad que lo justificaba. Se abrazaron sin lágrimas. El mundo, por un día, había escuchado. La hacienda despertó con un grito que atravesó paredes. Carmen, la sirvienta de confianza, dejó caer la bandeja del desayuno y sembró el pánico. Aquello no se parecía a un robo, ni a un ataque a deshora. Era otra cosa. Algo que los colonos no sabían nombrar sin temblar. El capitán Miguel de Herrera llegó desde Cartagena, curtido en campañas y rumores de piratas. Entró, miró, y por primera vez en años no encontró palabras de manual. La escena no contaba una pelea, contaba un veredicto. El mecanismo de siempre se activó. Sospechar de los esclavos, arrestos, interrogatorios, presión. Pero no hay confesión donde la comunidad entera aprende a callar en círculo. Virtudes fue interrogada tarde, casi por trámite. Nadie mira dos veces a una niña que baja la vista y responde en monosílabos. Su coartada era simple, la noche entera en el barracón, junto a su madre. Y las voces que la confirmaban no eran mentiras vacías, sino un pacto de supervivencia. En la hacienda, todos conocían a la víctima, muchos conocían al verdugo. Los investigadores se aferraron a explicaciones que no herían su propio orgullo. Bandidos, saqueadores, algún ritual exótico. Buscaron señales de forzamiento que no estaban, inventariaron faltantes que no existían, preguntaron por enemigos que jamás cruzaron aquel patio. Porque lo intolerable era admitir lo evidente, que el poder absoluto podía quebrarse sin ruido, que una criatura a la que habían tratado como objeto pudiese pensar, planificar y ejecutar. Esa idea era insoportable para la conciencia colonial. Los días pasaron y el expediente comenzó a pudrirse por falta de aire. La lluvia continuó, el barro se secó, las jornadas en el ingenio retomaron su ritmo. Un pariente lejano de los Mendoza tomó el mando con la frialdad del heredero, que solo quiere números en orden. Se mandaron cartas, se sellaron conclusiones vacías, se archivó el horror bajo un título administrativo, hecho sin esclarecer. La burocracia cumplió su función.
olvidar. Mientras tanto, en los márgenes donde la ley no alcanza, apareció otro tipo de justicia. Los capataces más brutos, esos que se relamían con el miedo, empezaron a notar que su voz perdía filo cerca de la niña. Nada sobrenatural. Era pura fama. La fama, en lugares de dolor, es una armadura. Nadie quería probar el borde de ese silencio. Virtudes no amenazaba a nadie, no necesitaba hacerlo. Bastaban 2 o 3 miradas que se enmudecían cuando ella pasaba. Bastaba el rumor de que el amo que se creía intocable había caído sin un solo testigo. Esperanza veía crecer a su hija con un orgullo que dolía. En la niña había ternura intacta para los débiles y al mismo tiempo una firmeza que ponía límites. Empezó a aparecer donde hacía falta, junto al enfermo, junto a la madre rota, junto al niño asustado. Repartía pan cuando podía, callaba cuando el peligro rondaba, intercedía sin ruido cuando el abuso amenazaba otra vez. No había cambiado de bando, había inventado uno nuevo, el bando de los que se protegen entre sí cuando el mundo decide que no valen nada. El capitán Herrera, antes de irse, dejó una frase en su informe. No hallo móvil ni autor cierto, sospecho conjura. Fue su manera de no aceptar la verdad y aún así reconocer que algo se le escapaba. Esa frase selló el archivo. Lo que siguió no cabe en papeles. Con el tiempo, la historia dejó de circular en boca de dueños y pasó a vivir en los corredores donde se transmite lo importante, en cantos, en fogones, en noches sin luna. La niña que hizo justicia se dijo primero en susurros, luego en confidencias. No se pronunciaba su nombre ante extraños, no por miedo a la ley, sino por respeto a la dimensión del acto. Virtudes no se convirtió en jefa de nada, ni en sacerdotisa de leyendas. Se convirtió en presencia. Allí donde el dolor se amontonaba, ella aparecía. Pan, agua, manos limpias, voz que calma. La venganza no la había vaciado, le había devuelto el timón. Los años trajeron cambios, la presión económica, rumores de reformas, tensiones en la corona. Todo golpeó también esos ingenios que parecían eternos. Algunos amos vendieron, otros se marcharon. Los hijos de los hijos fueron heredando menos poder que sus antepasados. Y en medio de ese derrumbe lento, la figura de Virtudes creció hacia adentro. Nunca mendigó perdones, nunca buscó absolución pública. Optó por otra redención, cuidar a los que vienen detrás. Crió huérfanos como si fueran suyos. Metió a niños bajo su techo de tablas para enseñarles a dormir sin sobresaltos, a respirar cuando el miedo aprieta, a decir no con la cabeza cuando la boca no puede. Los capataces aprendieron que con ella no se juega, no porque levantara la voz, sino porque los ojos de los demás se encendían si alguien cruzaba ciertos límites en su presencia. Ese fue su verdadero triunfo. Convertir el miedo que antes estaba fragmentado en una cadena de protección mutua. Los papeles oficiales nunca escribieron Virtudes. La historia colonial no firmó su nombre. Si hoy abrimos archivos, encontraremos consignas frías. Homicidio no resuelto, sin robo, sin testigos. Pero en la memoria que importa, la de los descendientes de quienes sangraron esos campos, la niña existe. Es un recordatorio de que la dignidad puede arder incluso bajo lluvia. Quedan preguntas sin respuesta y está bien que así sea. ¿Es justicia la que nace de la herida? ¿Puede un acto extremo enderezar una balanza desquiciada por siglos? Las respuestas cómodas destruyen la verdad humana. A veces, la supervivencia exige decisiones que no caben en sermones. Virtudes no fue santa ni demonio. Fue una criatura empujada al borde que eligió no precipitarse. Construyó un puente. Y del otro lado, no encontró gloria. Encontró tarea. Cuando murió, ya mujer, la despidieron muchos que jamás habrían sido contados por notario alguno. Su tumba, humilde, se convirtió en punto de paso.
Las madres llevaban a sus hijas y les contaban sin adornos. Hubo una niña que no aceptó el destino que le impusieron. No se celebraba la violencia, se honraba el coraje de trazar un límite cuando nadie más lo haría. Tal vez ese sea el legado más incómodo y más puro. En una sociedad erigida sobre el dominio, una voz sin voz dijo, «Basta». Y esa palabra, pronunciada sin sonido, todavía vibra. Porque a veces la justicia no llega con trompetas, llega con una respiración contenida, con una decisión tomada en soledad, con una niña que aprende a sostenerse de pie en un mundo diseñado para mantenerla de rodillas. Ese es el tipo de historia que Relatos Prohibidos está obligado a contar, no para imitar sus actos, sino para recordar que la dignidad no se negocia y que incluso en los lugares más oscuros hay manos pequeñas capaces de apagar una sombra y encender, aunque sea por un instante, una luz que no se olvida.